Hola compañeros y maestro, el día de hoy presentaremos el tema Aportaciones del México Independiente. El equipo está integrado por Rodríguez Flores Carmina, Romero Álvarez, María Otilia, Ruiz Cruz, Carlos Andrés, Sánchez Hernández, Luis Octavio, Sánchez Ochoa, Sara Vianey y Sandoval Buendía Gailali. Comenzamos por definir qué es la Guerra de Independencia. Bueno, esta guerra es un movimiento que inició formalmente con el llamado Grito de Dolores, que es en realidad el sermón que da el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores el 16 de septiembre de 1810, que se convirtió en un discurso lleno de motivaciones independentistas. Las causas de la Guerra de Independencia fue la división social definida en la Nueva España. Comenzó a incomodar y a causar malestares en la población, provocando una suficiente tensión para iniciar procesos revolucionarios. La corona española comenzó a tener inconvenientes económicos. Los sacerdotes incrementaron insólitamente sus riquezas, se implementó un sistema tributario absurdo y se crearon muchos latifundios. El 24 de febrero de 1821 se firmó el Plan de Iguala, el cual resaltaba a la religión católica como la única aceptada en el país. La Nueva España sería independiente de cualquier otra potencia. Todos los habitantes tendrían la categoría de ciudadanos y el derecho a ocupar cargos públicos. Para el 24 de agosto de 1821 se celebró la firma de los Tratados de Córdoba entre don Juan O'Donojú y Agustín de Iturbide. Estos documentos reconocían plenamente la independencia de México, y para el 27 de septiembre del mismo año, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México, consolidándose así la independencia del país tras 300 años del dominio español. Las consecuencias del movimiento de independencia. Se acordó que la forma de gobierno de México fuera un imperio monárquico constitucional. En la economía de México realmente estaba muy mal debido a que durante la guerra las minas y los campos de cultivo se habían quedado sin manos de obras, pues los miles de indígenas, negros y mestizos se habían unido a la lucha. La escasa industrias que existían dejaron de producir porque no había materiales ni herramientas. Sobre todo, no tenían a quién vender la mercancía. Fue así que comenzó el endeudamiento de México. De la independencia a la presidencia. Con el Plan de Iguala se logró una amplia adhesión al frente del ejército trigarante, pues Iturbide entró a la capital mexicana, poniendo fin a los 3 siglos del colonialismo, logrando así la independencia, un congreso constituyente que proclamaba a Iturbide emperador del Imperio Mexicano el 18 de mayo de 1822. Para principios de 1824 se sancionó el acta constitutiva de la Federación y en octubre se eligió a Guadalupe Victoria como el primer presidente de la nueva República de México. Una de las principales líneas de su gestión estuvo encaminada a obtener el reconocimiento de la independencia mexicana de otras naciones. La primera constitución promulgada en México entró en vigor el 4 de octubre de 1824. Los mexicanos estaban divididos entre quienes abogaban por un gobierno central fuerte, centralismo, y quienes preferían una unión de estados fuertes, federalismo. Los federalistas ganaron y eligieron un Congreso Constitucional que reflejaba sus ideas. Los estados y el gobierno nacional compartirían la soberanía, así también los ingresos de los impuestos, lo que hacía un gobierno central débil. Además, la Constitución daba más poder a la rama legislativa que a la ejecutiva. No sería hasta la segunda mitad del siglo que se implementaría el presidencialismo, es decir, un gobierno nacional fuerte. Bases y leyes constitucionales de la República Mexicana en 1836. La Constitución Federal tenía mucho en común con la de 1824. También reflejaba las más de 3 décadas que habían transcurrido desde entonces, pero incluía los estatus para derechos individuales, la soberanía nacional, la separación de poderes y las responsabilidades de los funcionarios gubernamentales. Después de la guerra entre Estados Unidos y México, en 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México acuerda cederle poco más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. Luego, en 1850, se inaugura el primer tramo ferroviario constituido en México, el mismo que constituía de 11 kilómetros de longitud y comunicaba el puerto de Veracruz con el Molino. En 1853, Santa Anna vende el territorio de la Mesilla a Estados Unidos en 10 millones de pesos.
Posteriormente, en el mismo año, se crea el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, cuyo objetivo principal es el fomento de la inversión extranjera en México y de la inmigración de europeos. El año siguiente, Santa Anna establece las condiciones bajo las cuales se daría la naturalización de extranjeros y el 16 de febrero de ese mismo año se emite otro decreto cuyo objetivo principal es impulsar la colonización de europeos. Entre 1849 y 1857 se dirigen las operaciones que establecerían los nuevos límites entre Estados Unidos y México, y en 1861 el gobierno de Benito Juárez suspende los pagos de la deuda externa, lo que causa protesta en los países involucrados, que serían Francia, Inglaterra y España. En 1865 se decreta la Ley sobre la División Territorial del Imperio de México, por la que el país quedaría constituido en 50 departamentos. En el año de 1868, con capital norteamericano, se funda la primera compañía de petróleo en Papantla, Veracruz, y al año siguiente, el presidente Benito Juárez expide la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, donde se declara gratuita la educación primaria. En 1873, las leyes de reforma se incorporan a la Constitución y en el mismo año el presidente Lerdo de Tejada inaugura el ferrocarril México-Veracruz, mismo que sería llamado Ferrocarril Mexicano y representaría la primera línea ferroviaria construida en el país. El año siguiente se establecería el Senado, que hasta el día de hoy permanece siendo representante del poder legislativo del país. Conviene dividir el México moderno en los tres proyectos más importantes político-económicos, donde el primero es el proyecto modernizador de integración global. Durante el periodo que el general Porfirio Díaz estuvo al mando del país, la economía de este se vio beneficiada, gracias a que Díaz se propuso impulsar la agricultura, comercio, minería, industria, obras públicas, vías de comunicación, arreglar la deuda externa y el crédito financiero, social y político del país, que alcanzó durante su gobierno un prestigio sin precedente. El plan de Díaz se basó en el lema Orden y Progreso, el cual consistió en otorgar concesiones a los inversionistas extranjeros, dado como resultado que gran parte de la economía de esa época era otorgada por dinero extranjero, dándole mayores beneficios a ellos. En el contexto internacional, este es el periodo inicial de la transición hegemónica de Gran Bretaña a Estados Unidos. Se logra la consolidación del proyecto económico de libre comercio, inversión extranjera y producción para la exportación. Surge una bomba económica por la gran demanda mundial de materias primas en este periodo, que genera crecimiento acelerado basado en la exportación de petróleo, minerales y productos agrícolas a poderes industriales. Los costos de transporte bajan drásticamente con la nueva red ferroviaria, ya que en este periodo se implementan 20.000 kilómetros de vías. Esto logra la consolidación de un mercado nacional y gran impulso a los sectores de exportación. Nos encontramos con un régimen oligárquico, burocrático y autoritario, un periodo de férreo orden dictatorial, donde se busca el fin de la inestabilidad política, no más pérdida de territorio ni guerras civiles. Por otro lado, las leyes de privatizaciones, concesiones y despojos de tierras concentran la riqueza, bajan salarios reales y aumentan el desempleo. Con los trenes y arribo de enganchadores empiezan flujos migratorios laborales fuertes a Estados Unidos, inaugurando el fenómeno. Existe un consenso positivista científico de las élites, modernización y progreso aunque sea desarrollo periférico. Como plus, las constantes rebeliones rurales de los campesinos y comunidades indígenas son más fácilmente suprimidas usando la nueva red ferroviaria. México tuvo un crecimiento económico nunca visto, pero el desarrollo favoreció desproporcionadamente a los pocos mexicanos y extranjeros que tenían dinero para invertir. Extensiones enormes de tierras deshabilitadas fueron compradas por esa poca gente, la cual se hizo dueña de propiedades inmensas. La desigualdad entre los muy ricos, que eran muy pocos, y los pobres, que eran muchos, se fue haciendo cada vez mayor. Los indígenas fueron despojados de sus tierras y casi todos los campesinos tuvieron que trabajar en las haciendas. Estaban mal pagados y se les obligaba a gastar lo que ganaban y a pedir fiado en las tiendas de raya, las cuales eran propiedades de los patrones. Estas deudas los forzaban a seguir trabajando en la misma hacienda aunque fueran maltratados. Según Jane Mayer, el periodo comprendido entre 1910 y 1920 no fue testigo del colapso de la producción y de la paralización de la economía.
La producción se recuperó rápidamente, pero siempre dentro de una economía caracterizada por desigualdades geográficas y sectoriales, rasgo que se vio agraviado por la revolución y por los lazos que unían con la economía estadounidense. En el periodo 1913 a 1916 se registró la peor crisis económica, pues prácticamente todas las ramas de la actividad industrial resultaron afectadas, a excepción del petróleo y el Heineken, a raíz del golpe de estado de Victoriano Huerta en la famosa conocida Decena Trágica. En el año de 1916, las actividades de la Dirección de Estudios Geográficos ya sumaban algunos logros, como lo fue un concurso científico convocado por el primer jefe constitucionalista, quien justificó la iniciativa aludiendo a la urgente necesidad de impulsar los estudios científicos que tengan por objeto dar a conocer su geografía. Pastor Russaix. Continúa posteriormente Manuel Gamio junto con la Secretaría de Fomento se propuso estudiar y fomentar las condiciones de posesión, producción y habilidad del territorio nacional. Ángel Bassols Batalla. Perteneció a una época de renovación para la geografía universitaria de México. Este trabajo se divide en tres partes. A mediados del siglo XX, con los estudios realizados de la geografía económica con una orientación marxista, siguió la inserción laboral, primero como un geógrafo del gobierno mexicano y luego en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué información tiene este mapa? Hay tres tipos relacionados con la naturaleza rusa: los montes, Urales, una larga franja de montañas al oriente y que limita la extensión de la Rusia europea, los grandes ríos. En la Constitución de 1917, particular importancia tuvo el artículo 115, que reconoció al municipio libre y lo convirtió en la cédula política y territorial del país. 1. Reforma a los artículos 43 y 45 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 1931. Divide la Baja California en dos territorios, cuyo límite entre sí queda señalado por el paralelo 28 grados 00 minutos 00 segundos norte, denominándose en lo sucesivo Territorio Norte de Baja California y Territorio Sur de la Baja California. 2. Reforma los artículos 43 y 45 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1935. Establece el territorio de Quintana Roo, devolviendo a los estados de Yucatán y Campeche los límites que tenían antes de la desaparición de dicho territorio. 3. Acuerdo entre el Estado de Campeche y el territorio de Quintana Roo, del 21 de junio de 1940. El conflicto entre límites se concilia entre estas dos entidades. Nuestra escuela, que surgió como un modelo de desarrollo económico de las grandes haciendas. En los primeros meses de 1914, Zapata tomó Jonacatepec y Chilpancingo. Ese mismo año, su Ejército Liberador del Sur de 27,000 hombres controlaba por completo el estado de Morelos y algunos lugares de Guerrero. A finales de noviembre, la poderosa División del Norte y del Ejército Liberador del Sur entraron a Ciudad de México. Emiliano Zapata partió rumbo a Mecameca el 17 de diciembre de 1914 para tomar Puebla y llevó consigo una gran cantidad de objetos confiscados en Chapingo. Luego de la pacificación y por el orden del presidente Álvaro Obregón, buena parte de las tierras de la hacienda de la Concepción Chapingo fueron expropiadas, y el casco y su casa grande asignada por usufructo a la Escuela Nacional de Agricultura, que se trasladó a la hora el 20 de noviembre de 1923, abajo la antigua Escuela de Agricultura de San Jacinto en la Calzada de México, Tacuba, hacia 1920. Como el rector de la Universidad de México alentaba la desaparición de la profesión geográfica a partir de 1915, con el motivo de la dependencia de la especialidad a la eventual oferta que brindaba la administración pública, la inestabilidad laboral y los lugares alejados de la ciudad donde trabajaría el geógrafo, dentro de las comisiones científicas del gobierno mexicano entre las montañas y el desierto. Esa apreciación surgía en medio del remolino social de la Revolución Mexicana. El país enfrentaba la inestabilidad y los desequilibrios regionales. A partir de 1877 y hasta el periodo de la Revolución Mexicana, fue la Oficina Geográfica del Gobierno mexicano responsable del mapa nacional o del país. En esos años, lo más importante de la actividad geográfica fue encargada a los militares, que se encargaron de la propuesta y diseño de la serie del mapa geográfico con una nueva escala y formato. Nombraron a Agustín Díaz como jefe. Reforma agraria. En diciembre de 1917, miembros de la Cámara de Diputados presentaron para su aprobación una ley sobre la disolución de latifundios en el Distrito Federal y los territorios de Quintana Roo y Baja California. Carranza se encargó de que esta fuera abrogada. Obregón reconoció que los campesinos mexicanos aspiraban a establecer pequeñas propiedades privadas y progresivas. Esto podía lograrse, decía, disolviendo los latifundios. El Censo General de 1930 reveló que 3.500 hacendados eran dueños del 83.4% de la propiedad territorial. Ante esta situación, el presidente Lázaro Cárdenas emprendió una política que incluyó el reparto de tierras, proyectos de irrigación y modernización de la infraestructura, otorgamiento de créditos y capacitación agropecuaria.
1951-1985. Nace la revista Comercio Exterior, editada por el Banco Mexicano del Comercio Exterior. Se inicia la etapa de economía conocida como el desarrollo estabilizador. Fundación del Instituto Nacional de Administración Pública. Nace la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Guillermo Haro, astrónomo, escribe el desarrollo de la ciencia en México. Firma del Tratado de Tlatelolco, que busca proscribir en territorios latinoamericanos la fabricación y presencia de armas nucleares. Debido al alza generalizada del oro, se suspende la venta en México. El presidente de la República inaugura la primera fábrica de billetes de banco. Comienza el servicio de telefonía de larga distancia entre México y Estados Unidos. Queda totalmente mexicanizado el sistema Ferrocarriles Nacionales de México mediante la adquisición de los 71.5 kilómetros de ferrocarril Tijuana-Tecate. Se crea el Instituto Mexicano del Comercio Exterior. Se crea la empresa paraestatal Bodegas Rurales Conasupo para modernizar los sistemas de almacenamiento y comercialización de los productos de campo. Se emite el decreto para la creación del Consejo Nacional de Fomento Educativo como un organismo descentralizado de interés público. Se crea la Comisión Coordinadora del Istmo de Tehuantepec. Por decreto se crea el Fondo Nacional de Vivienda. El gobierno federal adquiere 51% de las acciones del capital de Teléfonos de México. Se instaura la distribuidora e impulsora comercial. Se funda el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, que se propone defender el nivel de vida de la clase media. Se crea el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías con el objetivo de procurar un mejor ingreso a los artesanos, evitando intermediarios en la comercialización de sus productos. El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización se transforma en la Secretaría de la Reforma Agraria. Se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Se conmemoran 50 años de la fundación del Fondo de Cultura Económica. La cotización del dólar controlado aumenta un 20%, viéndose en 279.83 pesos. El neoliberalismo es un modelo político-económico que retoma la doctrina del liberalismo clásico y lo replantea en un esquema capitalista. Este abrió paso al libre comercio, libre mercado, políticas fiscales, flexibilidad de la gestión laboral, políticas monetarias antidevaluadoras, privatización como empresas públicas, la banca, teléfono y ferrocarril, privilegiar a la economía sobre el Estado, reducción del gasto social e impuestos, entre otros. Sin embargo, este también trajo desventajas como la explotación laboral, crisis económica, pobreza y consumismo excesivo. México ha adoptado una economía mixta, es decir, que las economías coexistan de manera lo más armónicamente posible, mediante una planificación de la economía y un modelo de mercado liberal. Con el gobierno actual se pretende establecer una economía centralmente planificada en un intento de uso del presupuesto federal en que el gasto sea destinado esencialmente a los servicios sociales, a la ayuda social, a entregar efectivo, dinero en el Banco de Bienestar, etc. El desarrollo científico-tecnológico. En 1980, la empresa Promiopet, iniciando su trayectoria produciendo sonfamidas, dio un gran giro para la biotecnología, produciendo proteínas recombinantes y eritropoyetina para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica y la vacuna de hepatitis B. En 1984 se crea el Sistema Nacional de Investigadores, encargado de certificar la calidad, productividad, trascendencia e impacto del trabajo del investigador. El Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República es un órgano asesor creado en 1994 para la planeación nacional y la formulación de política y programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El programa Procede tenía la finalidad de repartir títulos de propiedad. Con ello se pretendía fortalecer la permanencia del ejido al reconocer su autonomía, facilitar el acceso a créditos, fomentar la organización comunitaria, generar un patrimonio, hacer un uso más eficiente de los recursos naturales y brindar mecanismos legales para la adquisición de reservas para el desarrollo urbano. Sin embargo, por los cambios sociales no se beneficiaba económicamente al campesino y detonaron la privatización del suelo, llevando el ejido al colapso. En consecuencia, se implantó una reforma al artículo 27 constitucional aprobado en 1992, la cual era una política de desarrollo integral del campo y de una estrategia de autosuficiencia alimentaria. Las vías de comunicación. En 1990 se moderniza Telmex en la digitalización de la red y en el uso intensivo de fibra óptica. Los servicios telefónicos que ofrece son residenciales y empresariales, de líneas privadas y teléfonos públicos. Telecom se consolidó como organismo público descentralizado, servicios públicos de telégrafos y de radiotelegrafía considerados estratégicos, así como para la comunicación vía satélite.
y la infraestructura aeroportuaria, modernizó la red de aeropuertos y servicios auxiliares. Para la infraestructura marítimo-portuario se mejoró la conectividad ferroviaria y carretera del sistema portuario, y para la infraestructura ferroviaria se realizaron nuevos tramos férreos, libramientos, acortamientos y relocalización de vías férreas que permiten conectar todos los del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas y modernización de vías férreas y puentes. Ahora veremos la importancia de los acontecimientos mencionados anteriormente en la historia y evolución de las megalópolis del país, tales como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana, por decir algunas. Es necesario destacar la importancia del ferrocarril, ya que trajo consigo muchas ventajas al comercio y movilidad del país, y esto, junto con la localización estratégica de estas ciudades y las múltiples legislaciones que se llevaron a cabo con los años, trajo como consecuencia la formación de lo que hoy ya son las consideradas megalópolis y representantes internacionales de nuestro país. Realmente a lo largo de la historia de nuestro país, la extensión territorial ha cambiado, pues en principios de 1822 la República Federal de América Central se había incorporado al Imperio Mexicano. No dejemos atrás aquellos estados que se independizaron, como fue Chiapas en 1823, Texas en la rebelión para separarse de México en 1826, la República de Río Grande en 1840, posterior a ello en 1841 Yucatán, California en 1846, Tabasco, que se declaró independiente, y los últimos dos estados que se integraron a la República Mexicana fueron Quintana Roo y Baja California Sur en octubre de 1979, quedando así las 32 entidades federativas que conocemos actualmente. Con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.